Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Dicen que cuando tienes luz, hay quienes intentan apagarla. Hoy, en el episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra, conoceremos la historia de una mujer que, producto de la envidia y el ocultismo que trataron de arrebatar todo lo que con tanto esfuerzo ella había construido, a pesar de eso, ella pudo superar, y gracias a la oración y a su fe constante, hoy Isabel Aguilar nos cuenta frente a nuestras cámaras cómo ella pudo salir adelante. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Bienvenida Isabel Aguilar a este podcast Mujeres Empoderadas en su Palabra. ¿Cómo te sientes, Isabel? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué bueno, me siento más que complacida y al mismo tiempo dándote las gracias porque nos has permitido entrar a la intimidad de tu hogar en conmemorando, ¿verdad?, el Día de las Madres para este maravilloso episodio que sé que lo van a ver muchísimas madres. Así que vamos a entrar de una vez a conocer a esa madre empoderada que eres. Cuéntame, Isabel, ¿cómo te defines? ¿Quién es Isabel Aguilar? Pues yo me defino una persona muy bendecida de parte de Dios porque he tenido una vida muy hermosa. He tratado de salir adelante a pesar de tanta pobreza que tuvimos, que nosotros pasamos en México, pero aún así éramos muy felices, éramos 7 en mi familia, fuimos 4 mujeres y fuimos 3 hombres, y era una familia muy bonita. Y teníamos unos papás que, bueno, siempre ellos estuvieron con nosotros. Fuimos venimos de una familia ah, ¿cómo se dice? Muy acomodada, ¿verdad? Que fuimos solamente nosotros, de un papá y de una mamá, Ok, de fue un una familia difícil. matrimonio muy firme. Qué bueno. Realmente tuviste una Ujú. enseñanza de lo que es un hogar. En tu Sí, casa vivieron un hogar sí. verdaderamente. Qué, Ujú. qué bien eso de que tuviste esa formación y que, como tú me dices, a pesar de esa pobreza que vivían, tenían a mamá y a papá y eso te ayudó a crear como esa imagen de lo que es un verdadero hogar. ¿Y cómo Así es. formó Isabel Aguilar su hogar? ¿Cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo esa bella familia que hoy día tienes, cómo surgió? Duramos 14 años de novios y a los 28 años nos casamos. 14 años, Isabel. Sí. Ujú. Ay, qué lindo. Es muy bonito saber que todo ese periodo, pues, consolidó una relación para que hoy su matrimonio, pues, sea tan firme como le conozco que es. Qué bendición. Entonces, Amén. luego que se casaron, ¿en qué momento es que Isabel y su esposo deciden venir a vivir a Estados Unidos? Porque, como nos dijiste anteriormente, tú y tu esposo son originarios de México. Entonces, ¿cómo Sí. vienen a Estados Unidos ustedes? Bueno, mi esposo se viene primero y luego me vengo yo. Pero él se va para allá, para el lado de Big Clay, y Ok. yo me vengo aquí a Dallas. Entonces, cuando mi esposo se da cuenta que yo me vine, entonces él se vino conmigo para acá. Y hasta la fecha aquí hemos estado. Qué bendición. Ujú. Entonces aquí fue que decidieron formar ya su familia. Ah, cuéntame Sí, un pues poquito. nosotros nos vinimos a los 21 años y a los 28 años nos casamos. Ok, o sea que se casaron fue aquí, Aquí. ya llegaron como novios y pues aquí formalizaron lo que fue su Mm, relación, su sí. matrimonio. Ujú. Entonces, ¿quién llega primero? Porque sé que tiene 2 niños. ¿Quién llega primero cuál es el primero de tus hijos? Primero, como toda mujer, siempre deseamos que el primero sea varoncito, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy muy agradecida con Dios porque Dios me concedió a mi hijo Samuel.
a Samuel. Qué lindo Ujú, nombre, sí, Samuel. Y cuéntame, Isabel, a propósito de ese Samuel, ¿verdad? Que tú y yo sabemos que la mm, Biblia habla de sí, la historia de Samuel. Y yo sí. sé que tiene una conexión muy especial con tu historia de vida. Cuéntanos con qué mujer de la Biblia tú te identificas. Pues yo me identifico con Ana. Con Ana, ¿ok? ¿Por Con qué? Ana porque, como lo sabemos, como es la historia en la historia de Ana, existía otra mujer, que esa mujer se llamaba Penina. Exacto. Y pues para mí en mi vida existió una Penina. ¿Qué era lo que hacía Penina con Ana? La frustraba, la hacía sentir mal, la hacía sentirse pequeñita. Y así la Penina que existía en mi vida, así me hizo sentir. Un día mi hijo se fue de la casa. Mi hijo se fue de la casa. Así como andaba, así se fue. Sin dinero, sin teléfono, sin ropa, sin nada. Se fue un día. Para mí, eso era un sufrimiento. Era algo terrible. Claro. Por eso yo me identifico con Ana, porque me puedo imaginar el sufrimiento que ella estaba pasando cuando ella quería un hijo y no lo podía tener. Dios no lo concedía. Una vez en mi desesperación le pregunté al Señor, ¿y por qué yo? Y el Señor en voz muy audible me dijo, ¿y por qué tú no? Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Él sabe a quién pone en proceso. Porque de qué otra manera no lo podemos explicar. Es que Dios tiene algo para nosotros. Gloria a Dios, así es. Quiere que vayamos más allá, que lo conozcamos más a Él, que confiemos más en Él. Pero la gente muchas veces piensa que es porque hiciste algo malo. Nos vamos a la vida de José. ¿Qué hizo de malo José para que sufriera y para que llevara esa vida? Nos vamos a la vida de Job. ¿Qué hizo Job? Si Job era un hombre íntegro Exacto. y Muchas pasó por veces. procesos, Así es. Era parte del pero plan de Dios, digamos, con su vida, ¿verdad? así es. Dios sabía lo que estaba haciendo, porque Dios no se equivoca. ¿Qué era lo que te hacía pensar en tu hogar que, que tú decías algo no anda bien, aquí algo está mal, eh, esta situación, porque sabemos que, me decías detrás de cámara, o sea, tú eres una persona que en sus orígenes, con mucha prosperidad, tu familia, muchas comodidades, eh, tenías un crecimiento totalmente, una persona, tu esposo, un empresario y todo, y de la noche a la mañana las cosas se empiezan a poner de otra forma, o sea, como que empiezan a tornarse mal. Sí. De la nada empezamos a perder las cosas que con tanto Ujú, trabajo quizás lograron tener como sí. familia. Ujú, Empezó todo a tornarse, la parte de las finanzas empezaron a decaer, sí. eh, muchas cosas entre la relación Y empezó a todo, ponerse fea. todo iba mal. Personas que, este, que envidian las cosas. Y, y muchas veces decimos, oh no, te viene envidia, oh no, yo no creo eso. Te viene una brujería, oh no, yo no creo eso. Y las personas, oh no, a un cristiano no le puede llegar eso, esas cosas. Yo digo que sí. Como te preguntabas qué es lo que está sucediendo,
Me dijiste que tuviste un sueño un día, preguntándole al Señor qué es lo que pasa. Sí, nosotros teníamos los viernes, acostumbraba yo a tener estudios Ok, bíblicos aquí en mi casa. Hubo un viernes que tuvimos un estudio y ya cuando los hermanos se van, entonces yo me voy a mi cuarto y yo me sentía incómoda y no entendía qué estaba pasando en mí. Yo no quiero juzgar, pero algo siento que no está bien. tenías un presentimiento como, Sí, pues eran como las 6 de la mañana ok, y yo le hago esa pregunta a Dios. Le digo, Señor, dime quién es ella. ¿Ella es buena o es mala? Porque yo la tenía en un concepto muy bueno, ok, que mis pensamientos eran muy positivos para ella. Me recuerdo muy bien que estaba viendo el teléfono y eran las 6 de la mañana cuando yo me quedé dormida. Cuando yo desperté y, y para mi sorpresa, nada más dormí 30 minutos, pero para mi sorpresa fue para soñar. Dios mío. Lo que yo soñé es que ella me estaba encajando, esta mujer me estaba encajando un cuchillo en la espalda. O sea, la que se suponía que era tu amiga, Sí. me imagino que veías ciertas sospechas de que sus sentimientos no eran tan genuinos como los tuyos, posiblemente. Y ahí es cuando Y tienes no el eran sueño, tan ¿verdad? genuinos como yo lo creía de ella. Sí, porque a veces nos pasa. Dice la misma palabra que nos van a rodear lobos vestidos de oveja. Ujú, así es, Y mira cómo tú me dices que ese sueño tan impactante, o sea, fue una respuesta inmediata de parte del Señor. así es. Ujú, Qué increíble, Isabel, definitivamente. sí, Eh, y cómo, o sea, ¿cómo te das cuenta de que esa envidia que tú y yo sabemos muy bien y que posiblemente la audiencia que está ahí, muchas mujeres que han pasado por esas situaciones, eh, cómo esa envidia se transformó, porque me contabas detrás de cámara que se transformó en un odio tan fuerte que sí, descubriste luego que esa persona rendía otros cultos? Explícame un poquito de eso. sí, así es. Y yo le pregunté, y ella me lo dijo así como voy a pronunciar una palabra como la pronuncia mi mamá. Sin vergüenza, sin descaro, Sí. Sí. porque me descubrieron que yo era bruja. Y yo, Te digo así. O sea que en ese momento me imagino que te quedaste fría de es verdad. saber qué he hecho, Dios mío, me imagino que dijiste Sí. porque tú eres una Ujú, persona cuando aprovecho y lo digo pues a las cámaras para que sepan cuando yo te conocí, una persona muy positiva, una mujer que de armas tomar, muy trabajadora y que lo que tiene, lo que Dios le ha permitido tener ha sido a punta de trabajo arduo junto a su esposo. Y que por así, hacer una obra un buen día todo te cambie es sí. simplemente porque la mala intención de muchas veces los que nos rodean, que Sí. pensamos que todo el que nos rodea, nosotros a veces en nuestra humanidad pensamos, no, la maldad no existe, como tú dices, la brujería no existe, la envidia no existe. A mí eso no es para mí, o sea, eso no me va a pasar a mí. Ujú. Bueno, Pero y mira cómo. yo le he escuchado a muchas personas cristianas que dicen, a un cristiano no le llegan esas cosas. Más cuando tú vienes de otra vida diferente, que
no hay maldad en tu pensamiento. Así Piensas es. que en nadie va a ver, pero Totalmente. no todas las personas somos iguales. Te estaba haciendo brujería, porque vamos a hablarlo de una manera Yo adoraba a mi Dios y ella al suyo. que me comentaste que el culto específico que hacía era como, ¿cómo le llaman? A la, ¿cómo Santa le Muerte, llaman? A la Santa. Santa, a la Sí, Santa Muerte, Dios mío, Padre Celestial. O sea que son sí, cosas que posiblemente las mujeres que nos están viendo o los televidentes que nos ven pensarán, pero ¿cómo puede ser eso? Eso es real. Así como existe creo. lo bueno, existe también lo malo. Así es. Ya, Qué increíble, Isabel. O sea que sí. ese fue el detonante realmente donde el comportamiento en tu hijo, en tu esposo, en todo lo que te rodeaba se empezó a desboronar. A desboronar. Cuando yo dejo completamente mis cargas a él, es cuando pasa lo de mi hijo. Se me Dios va. mío, Padre Santo. Imagínate todo el sufrimiento que yo estuve pasando. Y yo siento así cuando, y disculpa que te interrumpa, porque fue justo en medio de ese sufrimiento que yo te conozco y la Isabel que yo conozco es como a otra persona, como si fuese a otra persona. O sea, en medio de ese valle de lágrimas que tú estabas pasando, transmitiendo una fe inquebrantable. Y yo dije, y yo ahora digo, ¿cómo lo hacías, Isabel? Porque en ese tiempo yo ya estaba muy fortalecida. Yo ya le había entregado todo a Dios. Yo tenía toda la confianza en Él. Dios empezaba a trabajar en mí. Qué, qué fuerte. Me contaste que un día, en medio de esa desaparición de tu hijo, hubo momentos en los que pensaste, hoy va a llegar mi hijo. Dame un Sí. poquito de detalles, cómo fueron esos momentos en la vida de tu familia, con tu esposo. Me dijiste Bueno, un día que sucedió algo con tu esposo que bueno, te dolió mucho. fue cuando pues nosotros lo habíamos reportado como perdido a Llegaron a mi ir a la hijo. policía para reportar. Ajá. Hicimos reporte de policía y todo. Otro día mi esposo se pone a cocinar. Y cuando ya duró un rato ahí afuera, voy y le pregunto yo, ¿a qué horas te vas a meter? Y él me dice, aquí estoy esperando a mi hijo grande. Dios mío. Estaba esperando que regresara. Mi hijo aún no llegó. Mi hijo regresó un 7 de febrero. Dios mío. Esa fecha nunca se me va a olvidar, porque Gloria a fue Dios. una fecha especial para mí. Fue una fecha de alegría. Cuando me afligía, le decía, Señor, abrázame. Bendito Dios. Pues de esa manera se lo pedí yo a Dios, a mi hijo, que me lo regresara, que tuviera misericordia de mí, que si en algo yo le había fallado, que me perdonara. Padre Y Santo. Dios escuchó mi clamor porque mi hijo está con nosotros. Gloria a Dios. Pero en medio de ese momento me decías también que viviste un momento desesperante con una pregunta que te hizo tu hija, como que te sentiste un Sí, poquito paralizada. Bueno, una vez estábamos platicando mi hija y yo. Me hace la pregunta y me dice, ¿tú crees que vale la pena servirle a Dios? bendito sea Dios.
Le dije, claro que sí, mija. Y ella me dice, ¿por qué? Le digo, ¿sabes por qué? Porque por la gracia de Dios tienes a tu madre. Porque si yo en este proceso no hubiera tenido a mi Dios, no hubiera podido salir. Yo no estuviera contigo, le dije. O yo estuviera en un manicomio, o yo estuviera a 3 metros bajo tierra. Porque realmente eso fue lo que quisieron hacer contigo. Sí, Sepultarte, enloquecerte, que perdieras tu familia. eso era lo que ellos querían. Hombre. Y me dijo el Señor, esa penina que existe en tu vida, esa yo también la formé. Yo la conozco. Y Dios tiene control de todo. Amén, así es. Pero viene a mí, no lo recuerdo muy bien, pero viene a mí la cita esa que dice que ni una hoja de un árbol se mueve sin el permiso de Dios, sin la voluntad de Dios. Él es todopoderoso. Ay, eso fue lo que me levantó. Le dije, ¿por qué yo debo de temer a otras personas si aquí el Todopoderoso es mi Dios? Si al Gloria a que le Dios. sirvo es el Todopoderoso. Si Dios conmigo, ¿a qué he de temer? Padre Celestial. Pero Dios siempre estuvo conmigo. Le decía, venía también a mi mente otra vez, donde me decaía otra vez. Y le decía, Señor, muéstrame que mi hijo todavía está aquí con nosotros. Estaba con vida. Muéstrame que mi hijo está con vida. Manuela, tú no lo vas a creer, pero él me daba unos sueños tan hermosos Padre Celestial. que me hacía entender que mi hijo estaba bien. Así lo entendía yo. Con esos sueños él me daba paz y me daba tranquilidad. Soñaba pura agua limpia, cristalina, hermosa. Tenía puros sueños hermosos. Qué bueno, Padre Celestial. O sea, tus días eran amargos porque realmente estabas viviendo un Ujú, proceso desgarrador, o sea, de desesperanza. ujú, Pero en las noches era como si el Señor te daba tu refrigerio. Tú me decías que tú pasabas tus días tú trabajando y era ujú, orando en tu ujú, mente, todo el tiempo para ti era orar sin cesar, como dice la ujú. palabra, y el Señor te permitía tener esa paz con esos sueños en las noches, porque posiblemente hubieron noches sin dormir. Sí, muchas, muchas. Exacto, llorando y desesperada, pero Ujú, también en medio de todo ese proceso también había esa paz y esa paz. posiblemente ese consuelo de nuestro Padre Celestial, que sabemos que Él tiene Ujú, control de sí. todo. Y Isabel, ese día que llegó tu hijo, ¿cómo? Cuéntame de ese momento, ¿cómo fue para ustedes como familia? Recuerdo que yo estaba en la tienda de las Sams y mi esposo estaba con mi hija. Entonces estaban cenando y nos envían bueno, nos llamaron primero porque a mi hijo lo encontraron en un parque. Lo encontró una persona que había venido de visita a ese parque, porque él no Sí. vive aquí. Su nombre es Andrés y nunca se me va a olvidar. Fue un Gloria a Dios. ángel que Dios envió. Yo Amén. siempre cuando oraba, cuando hablaba con mi Dios, cuando le clamaba, yo le decía, Señor, envía de tus ángeles alrededor de mí. Manténlo en el hueco de tu mano, Señor, y cúbrelo desde la cabeza hasta la planta de los pies, le decía yo al Señor. Y, y esa vez
estaban cenando y cuando mi esposo, bueno, la llamada no la agarramos porque no reconocíamos el número, pero entonces él envía un mensaje y dice: "Soy Andrés, señora Aguilar y señora Aguilar, soy Andrés, tengo a su hijo, Samuel Aguilar Jr." Y nosotros así. Padre Celestial. Entonces, yo estaba terminando de pagar, yo ya no sabía qué hacer, no podía subir las cosas en mi carro, traía el carro lleno de las Sams y no sabía si arrumbarlas, y dejarlas, no me importaba nada, yo lo que quería era estar con él. Porque era como si tu hijo, en todo ese tiempo que tuvo, era como si estuviera en un trance, o sea, que no era voluntario, sino simplemente No, anda. Me contabas detrás de cámara que sí, anduvo deambulando por las calles. sí, O sea, como decimos aquí en inglés, era un homeless. sí, sí. Pero fíjate que Dios, bueno, él no tenía casa, pero Dios siempre cuidó de él, Padre Celestial. porque él me contaba, porque yo le pregunté: "Oye, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le hacías o aquí, verdad? ¿Comías?", o porque venía más gordo de lo que se fue. Y yo Tu hijo, siempre pensé que iba a estar más delgado. Entonces yo le digo, dice: "No, mami, pues siempre hubo mucha gente muy buena, mami. Siempre hubo mucha gente muy buena", dice, "que me ayudaba". Dice, le digo: "Bueno, pero tú sí comías en la mañana, no te preocupabas por comer al mediodía o no, o te ponías a pensar que vas a comer en la noche". No, yo nunca pensé eso. Yo siempre tuve comida, dice. Hay en una de esas veces, una mujer le regala $100. Y como yo te había comentado que él siempre le ha gustado ese trabajo de ventas. Pues esta mujer le regala $100 y él se va a la tienda y compra chocolates. Esos los chocolates Snickers. Compra varias cajas de chocolates. Y ahí él le pide a la persona de ahí, el encargado de la tienda. El manager le dice, oye, ¿me puedes dar permiso de vender estos chocolates? Y él, sí, claro. Dice, mami, no tardé ni una hora en que los vendí. Padre Dice, Celestial. ya lo multipliqué, ese dinero lo multipliqué por casi $400. Pues ese día estaba muy frío. Eran Porque los días, pasó todo el invierno, todo el invierno. Fue todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, febrero. parte de febrero, Que tú que y yo fueron, sabemos frío. sí. Y él, de una u otra manera, Dios siempre cuidaba de él. Entonces, este, dice, mami, siempre me ayudaba la gente. Y le digo yo, ¿y eso, mijo? Y él en su Sí, es inconsciencia, en su inconsciencia, pues. en su inconsciencia me dice, ellos nunca pensaron que yo era uno de que no tiene casa, un homeless. Le digo, bueno, ¿y qué pensaban? ¿Quién eras tú? Y él me dice, ellos pensaban que yo era un extranjero. Un extranjero. Extranjero. ¿Y de dónde sacaste esa palabra? Pensé yo, ¿verdad? Claro, Porque pues él no habla lo suficiente español no hablo. español para conocer una palabra así. Entonces, cuando yo estaba leyendo la Biblia, leo un versículo, Pasaje, sí, un un versículo. pasaje que dice que al Dios que le servimos es el Dios de las viudas, del huérfano y del extranjero. Quiere decir Gloria que a Dios Dios. tiene cuidado de esas Amén. personas. Entonces, Dios siempre tuvo cuidado de él. Él, ah, yo siempre le oraba al Señor y le decía yo, Señor,
que las personas que se le vayan a acercar, tú dale de tu gracia y de tu favor delante de ellas a mi hijo. Amén. Señor, que si alguien se acerca con malas intenciones, Señor, aléjalo, aléjalos de mi hijo. Y dice, él comenta que nada más una sola persona no fue muy amable. Pero dice, mami, pues yo nomás me di la vuelta. Le dije, gracias, muy amable. Y, pero él no se sintió, Porque él andaba ah, por las calles como si fuera como un niño cuando está perdido, no sabe dónde ir, ¿no? Fue como si se le fuese su conciencia totalmente, ujú, sí, Dios mío, o sea, o sea, el proceso, voy a hablarlo así tan claro, la brujería que arrojaron hacia ti le llegó a tu hijo, o sea, esa locura que quisieron implementar en ti le llegó a tu hijo sí, y hasta tal punto de que pasó todo ese tiempo sin poder llegar a su casa, sin sí. saber ni siquiera dónde se El encontraba, enemigo lo sacó con el propósito de que él no regresara. de que no regresara, así, Sí, por medio de esa situación tan de quitárnoslo por completo. claro que es, Dios mío, Padre No Celestial. era él que se había salido nada más por rebelde o por no hacer las cosas bien. No, Simplemente así mismo, fue como si se le hubiese ido el, el tino, como decimos nosotros en español, pues, es dice, conciencia, dicen cuando a una persona le pasa eso, dicen, te robaron tu identidad. Padre Celestial. Así mismo es, Isabel. Y cuéntame, Isabel, ya entendiendo que realmente Dios tuvo cuidado y control y que Él es todopoderoso, que Amén. definitivamente Él cambió, yo digo todo en tu hogar una vez tu hijo retornó. ¿Cómo cambió la percepción que tenía Isabel? Me imagino que cuando veo un homeless, una persona en la calle, ¿qué te pasa por la cabeza, Isabel? Pues antes de que pasara esto conmigo, y yo ya le pedí perdón a mi Dios, yo siempre pensaba que las personas eran que andaban haciendo drogas, que no querían, o sea, acatarse a la familia, a los papás, que eran rebeldes, pero muchas veces, bueno, Dios siempre lo hace con un propósito, pero tal Amén. vez ahí el propósito era de que yo entendiera más esas personas. ¿Por qué? Porque mi hijo no andaba por nada de eso, andaba por la situación que le había pasado. Claro, Ahora entiendo yo que hay muchas personas que andan por la misma situación que le pasó a mi hijo. Por eso andan en la calle. Ahora, bueno, yo antes como quiera ayudaba, ¿verdad? Bueno, pues ahora ayudo más gloria a a Dios. las personas. Es como que cuando tú pasas por la situación, te ¿Lo sensibilizas entiendes? más y tú dices, si fuera, si esta persona que estoy viendo ahora pudiera ser mi hijo, no, ya te desprendes como con mayor intención Sí. de la que antes lo hacías posiblemente. Ujú, sí. Gloria a Y, Dios, ¿sabes? y también pues, ah, tú te preguntas, como en la historia de Ana, o sea, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Y a las malas les pasan cosas buenas. Pero fíjate, aquí en la vida de Job, ¿cuál fue el final? Bendito sea Hermoso, Dios. ¿verdad? Sí, Ok. En la vida de Ana también. así es. Fíjate cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando Ana iba al templo, iba a hacer la petición de un hijo, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Cuando, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Como pastor o algo a Elí, que era Cuando el sacerdote el Elí, sacerdote del templo. claro,
Cuando el sacerdote Elí muere, ¿quién es el que queda en cargo de él? Si no es Samuel, Así ¿verdad? es. Queda a cargo del templo. Claro que sí. Entonces, fíjate cómo cambian las cosas. Cuando Samuel estaba a cargo del templo, ¿qué es lo que pasa? Penina iba al templo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué era lo que hacía? ¿A quién veía? Si no era a Samuel. La bendición de Ana. Bendito Dios. Fíjate cómo cambian las cosas. Claro que sí. Entiendo que Pero, hoy en tu vida, wow, ya, es algo que, que, me, que me quedo sin palabras Padre de Celestial, todo eso hermoso, de que Dios siempre tuvo el control, de que siempre tuvo cuidado de mi hijo, de que no le pasó nada, de que él no anduvo tanto en la calle. Yo pensaba que andaba en la calle, era lo que a mí me, atormenta. me atormentaba. O sea, indirectamente sí andaba en la calle, o sea, directamente sí andaba en la calle, pero no andaba como tú te lo imaginabas, que tú pensabas quizá, como tú me decías detrás de cámara, que alguien podía haberle quitado, o sea, eh, afectado su integridad, lo hubiera podido incitar a usar cosas como tú sabes, a utilizar estupefacientes o posiblemente extorsionado o robado o Sí, maltratado. O sea, sí. eran tantas las cosas que tú me Y decías. yo decía, pues, ¿qué puede aprender de la calle? Sí, ¿A usar drogas? ¿A vender drogas? ¿En una desesperación que no tenga él con qué comer? exacto, Va a poder hacer eso, pero él siempre se mantuvo bien. exacto. Él iba así como a restaurantes. Exacto. Me recuerdo mucho que él iba mucho a Smoothie King. A él le Ay, gustan mucho los licuados. ok. El Señor siempre le daba de su gracia delante de esas personas a mi hijo, que dice que había un lugar y ahí en ese lugar había una persona. Cada mañana ya le tenía preparado su smoothie y del Lush. Gloria a Dios. Ya le tenía su smoothie preparado. Tu hijo Ujú. vivió la cita bíblica que dice que él tiene cuidado y control de los pajarillos del campo, Sí, que él los alimenta, que él ujú, cubre a los lirios del campo con la sí. mejor vestimenta y realmente Oh, lo hizo. y no te conté. Cuando llegó con ropa nueva. Gloria a Dios, el Señor porque me dijiste detrás de cámara que el mismo Señor, Venía, venía con tenis nuevos. Padre Dios. Dice que él fue a una tienda y le preguntó, oyes, de esa ropa que ya sacas, que ya no quieres, ¿no crees que me puedes regalar algo? Y dice que le dijeron, entra a la tienda. Y lo pusieron a escoger Dios su mío, medida, su gusto y todo. Padre, Regalaron zapatos, ropa interior, pantalones, de todo. Y él como andaba con ropa nueva. Aquí llegó con ropa nueva. Padre Celestial. Digo, ah, qué bueno eres, mi Dios. Y fíjate, Gracias, pero todo eso, gracias a las oraciones que sí, su mamá ahí, pues, religiosamente, como decimos nosotros, sí. estuvo Y mi Dios. clamando. Y recuerdo que una vez me estaba quejando yo de Dios. Y el Señor me decía, a ver, ¿y qué tal que sí está bien? Y tú piensas que está mal, y tú te la estás pasando mal. Y si Él está bien. Y una vez yo quería soltar todo, todo, todo. Quería dejar, quería irme, salirme, no sé, sin rumbo.
Y el Señor me dijo, te vas a perder, te va a pasar algo, te vas a enfermar. ¿Y quién va a clamar por tu Samuel? Padre Dios. Y si y cuando no me decía si tu Samuel regresa, me decía, y cuando tu Samuel regrese, ¿quién lo va a estar esperando? Ay, Dios mío. Dentro de ti existía esa esperanza Ujú, inquebrantable de que sí. realmente, Señor, tú me prometiste que Él va a regresar y Él va a retornar. Y yo le decía, Señor, tú dijiste que tú tendrías cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Y tú no Y eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. así mismo es. Y cada una de tus promesas, Señor, yo las abrazo. Cada una de tus promesas yo las hago mías. Amén. Y dice tu palabra que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo te creo, Así. Señor. Gloria a Dios. Isabel, y terminando, y gracias de verdad por abrir tu corazón. ¿Qué le dirías a todas esas madres que están hoy posiblemente clamando sin cesar por sus hijos, porque sus hijos posiblemente están en situaciones de vicios, metidos en cosas que no vamos a mencionar aquí porque no es lo que queremos edificar, sino más bien resaltar cómo esas madres valientes se mantienen así firme creyendo en esos hijos que no posiblemente están honrándola, pero que como tú también pasaste por ese momento de desesperación, ¿qué le dice Isabel a estas mujeres hoy? Que sí se puede, que crean y que todo va a estar bien. Cuando tú confías completamente en Dios y que al Dios que le servimos es un Dios que escucha, es un Dios, Él vive y Él siempre escucha tus oraciones. Y no va a haber nada, 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 nada más allá, como le digo a mi esposo, más que Dios. Gloria a Dios. Dios Amén. es, Dios es bueno y que confíen porque estamos confiando en un Dios que sí escucha. Amén, amén. Y muchísimas gracias, Isabel. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartir este maravilloso testimonio que sé que va a edificar a muchísimas mujeres, a muchísimas familias. Sí. Y pues bendecir la vida de tus hijos, de tu matrimonio, tu hogar. Gracias una vez más por abrirnos las puertas de tu hogar al elenco de mujeres empoderadas en su palabra. Y pues gracias a toda la audiencia que nos están viendo y que disfrutó todo este episodio y pudieran escuchar esta conversación que hemos tenido Isabel y yo, que es para la gloria y la honra de Dios Amén. realmente. Amén. Gracias, Es para definitivamente. glorificar a Dios. Amén. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra. Te pido a que le des like a este episodio, que te suscribas para que el algoritmo de YouTube pueda reproducir cada vez más y pueda llegar a muchísimas más personas que necesitan una palabra, una sola palabra basta para que su alma se edifique y puedan abrazar lo que es la fe y la confianza en el Señor. Así que muchísimas gracias a ti que nos ves Amén. en cada episodio. Y esto es uno de muchos episodios más. Así que la gloria y la honra sea para Dios y muchísimas gracias. Ser valiente es aquella que sufre caídas, pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás.